Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a ver el video de cómo graficar las operaciones básicas de señales discretas, especialmente en la parte de cómo hacer que no aparezcan las muestras que no pertenecen a números enteros. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la gráfica de la señal que se dio en la webconferencia. Entonces inicialmente nos dieron que sea señal x de n, 2, menos 3, menos 2, 1 y 2. Recordemos que estos son los valores de amplitud y se grafican pues ya identificando el vector tiempo. En este caso ya identifiqué el vector tiempo, que eso fue exactamente lo mismo que vimos en la web. Y voy a crear también el vector de amplitud, que es el que da el ejercicio. Y voy a graficar. Para las señales discretas, el comando es stem. Ya no es plot como señales continuas, ¿vale? Voy a poner el comando figure y stem t versus x. Voy a hacerle el título, que el título sería señal x de n, ¿cierto? Entonces, puedo ponerle el x label, también puedo ponerle el y label, ya como ustedes deseen. El x label, que sería tiempo, en este caso n, y acá en y, que sería amplitud. ¿Listo? Listo. Voy a graficarlo, muchachos, y para corroborar que efectivamente nos dé exactamente igual las muestras que hicimos en la webconferencia. Entonces acá recuerden que 2 en menos 2, menos 3 en 1, menos 2 en 0, 1 en 1 y 2 en 2. Y que está acá también, miren, 2 menos 1 en menos 3, perdón, en menos 1, menos 2 en 0, ahí está, ¿cierto? Exactamente igual. Ahora vamos a realizar que es lo que nos pide el ejercicio. Nos dice que haya f de n, que va a ser igual a x de n, de 4n, perdón, menos 2. Revisemos, 4n menos 2, exacto. Entonces, como un primer paso, recordemos que el primer paso es desplazamiento, entonces en el eje temporal, ¿cierto? En el eje temporal. Entonces vamos a hacer T1, que va a ser el nuevo T1, dependiendo del T original, sería T, y recordemos que como es menos, es un desplazamiento hacia la derecha, o sea que es un más 2. ¿Listo? Vamos a graficar, entonces en este caso la señal ya no se llamaría x de n, sino señal desplazada, que sería x de n menos 2, ¿cierto? Sería el primer paso. Graficamos, corremos todo el código y vamos a ver el desplazamiento. Entonces, recordemos que la señal original empezaba en menos 2 y finalizaba en 2. Si lo trasladamos 2 unidades a la derecha, empezaría en 0 y finalizaría en 4. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Miren, empezó en 0 y finalizó en 4. Anteriormente empezaba en menos 2, finalizaba en 2. Ahora se corrió 2 unidades a la derecha, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a realizar el siguiente paso. Entonces, el siguiente paso, segundo paso, es el escalamiento, que en este caso nos dicen que está multiplicando. Recordemos que funciona a la inversa, entonces sería la división, ¿cierto? Entonces T2, que va a depender del T1 inmediatamente anterior, y esto lo voy a dividir en 4, perdón, que es lo que me está diciendo el enunciado, ¿cierto? En 4. Listo. Ahora, grafico, pero entonces en este caso ya no T1, sino T2, que fue el que modifiqué, y aquí ya no sería desplazada, sino escalada. En este caso sería una compresión de 4. ¿Listo? Le pueden poner escalada o compresión, pues ya ustedes saben que es una compresión. ¿Listo? Entonces corremos y vamos a ver qué pasa. Aquí está, muchachos. Como vimos en la webconferencia, las muestras que no, o sea, que al dividir por el valor que está dando el ejercicio no da entero, se eliminan, ¿cierto? Entonces estas muestras que dan, que no son enteras, o sea, que no dan en mi eje temporal entero, se tienen que eliminar, muchachos. Miren, acá están en 0.23, 0.46, 0.79. Estas muestras se deben eliminar. Solamente deben quedar las que están en número entero en mi eje temporal, porque recordemos que
las señales discretas pues solamente contienen números enteros en mi eje temporal, ¿vale? Entonces, muchachos, acá lo que vamos a realizar son dos opciones de realizarlo. La primera es por medio de un for. Recordemos que un for es un ciclo. Y ese ciclo lo que hace es un recorrido por el vector. Entonces va a recorrer la primera muestra, la segunda muestra, la tercera muestra, la cuarta muestra y la quinta muestra. Entonces, el for, cuando lo abrimos tenemos que cerrarlo con el end. Vamos a hacer el recorrido con la letra I. Ustedes pueden utilizar cualquier letra. Normalmente se utiliza la I o la K. Vamos a hacerlo con la I. Y va a empezar desde 1, porque va a empezar desde la posición 1 del vector hasta la posición final. ¿Cómo sabemos cuál es la posición final de mi eje temporal? Entonces cualquiera podemos coger el T2, el T1 o el T. Y le vamos a hacer el comando length, por ejemplo de T. Y me va a decir cuál es la longitud de ese vector. Entonces miren, acá me dice que es 5. Y sabemos que es 5 porque mire, es 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 muestras de T. Mire, T tiene 5 valores. Acá también lo dice el word space. Entonces, le vamos a poner length de T. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de este for? Vamos a preguntar una condición. ¿Qué condición? Bueno, esa pregunta la vamos a hacer por medio de un comando que se llama if, que ese if es el que hace la pregunta. Si esto se cumple, pasa esto otro. Y vamos a cerrarlo. Cuando lo abrimos, lo cerramos con un end también. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la pregunta. Antes de hacer la pregunta, les quiero explicar lo siguiente. Resulta que T2, que fue el que dividimos, T2 tiene los siguientes valores. Tiene 0, tiene 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Las muestras que queremos eliminar son las que no son enteras. Y solamente queremos dejarla entera, 0 y 1. ¿Cierto? Hay un comando que se llama round, que lo que hace es acercar el valor a un entero inferior o un entero superior. Por ejemplo, si es 0.4, el entero más cercano sería el inferior, que sería 0. Pero si, por ejemplo, fuera 0.6, el más cercano es 1, entonces le pone 1. ¿Listo? Entonces, si hacemos round de T2, miren, round de T2, lo que nos va a hacer es, miren, las muestras las acercó a un entero, ya sea el inferior o el superior, depende si está más cercano al inferior o al superior. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Resulta que para poder yo acceder a la posición, por ejemplo, si yo quiero saber qué valor tengo en T2 en la posición 3, entonces yo pongo acá T2 y entre paréntesis pongo 3. Y me debería salir 0.5, que es el valor de la posición 3. Entonces T2 en la posición, y ahí me sale 0.5, ¿cierto? Así, eso es lo que va a hacer este for, muchachos. Entonces, este I, como va a variar de 1 a 5, entonces primero pregunta. O sea, primero se para en la posición 1, luego en la posición 2, luego en la posición 3, la posición 4, en la posición 5 y ya, y se sale del for. Entonces lo que va a hacer aquí es que si round de T2 en la posición I, es decir, en la que vaya el for, es igual a T2 en esa misma posición, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué es esta condición. Entonces esta condición la voy a llevar aquí para que ustedes vean qué pasa. Voy a hacerlo, por ejemplo, en la primera posición. Bueno, antes de eso, para que sea un poquito más ordenado, entonces vamos a borrar esto y vamos a volver a anotar qué es T2. Entonces T2 es 0.25, 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1, ¿cierto? Si yo pongo esta afirmación, que fue la que puse aquí dentro del for, el round de T en la posición 1, si I vale 1, sería 0, ¿cierto? Round de 0, pues queda 0. Es igual a T2 en esa misma posición, pues sí, ¿cierto? Porque 0 es igual a 0. Entonces me debería salir 1, que quiere decir que es verdadero. Pero si yo me paro en la segunda posición, 2, en la posición 2 de T2, entonces si le hago round a esto, me daría 0, ¿cierto? Entonces aquí round de T2 en la posición 2 me da 0. ¿Es igual a T2 en esa posición? No, porque es 0.25, entonces me tiene que dar falso, miren. 0 significa falso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es verdadero, o sea, si es 1, quiere decir que esta condición se cumple. Entonces, quiere decir que si es 1, quiere decir que el número es entero. Porque si el round sigue siendo 0 y evalúo en esa posición y también es 0, quiere decir que es un entero. Entonces, en ese caso, voy a dejar que mi amplitud, lo voy a llamar ahora un vector x1, en esa misma posición, pues guarde esa posición, ¿cierto? Y si no, else, si no cumple esa condición, entonces x1 en esa posición sea 0. Ya vamos a ver con más claridad. A ver,
esta condición que le acabamos de hacer, entonces vamos a graficar, aquí le voy a poner señal f de n, aquí sería con respecto al x, ya no x, sino x1 que por aquí modificamos. Entonces vamos a tener la siguiente señal con las muestras eliminadas. ¿Se dan cuenta? O sea, las muestras que anteriormente aparecían en valores que no eran enteros, se eliminaron, se fueron a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo, muchachos, realmente? Entonces, recordemos que T2, voy a ponerlo aquí más grandecito para que ustedes lo puedan ver bien, que T2 era en esas muestras, ¿cierto? Que eso fue lo que se dividió en 4. Cada uno de los valores del eje temporal se dividieron en 4, como lo vimos en la web, y aparecieron estos valores. ¿Qué pasa cuando yo le puse round de T2? Pasó eso, chicos. Entonces lo que hice fue pararme en esta posición y decir, si 0 es igual a 0, dejé la muestra de amplitud en ese valor, porque eso fue lo que hicimos acá, ¿cierto? Como 0 dividido en 4 pues da 0, entonces acá aparece esa muestra y se mantiene, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en estas otras muestras? Entonces, 0,25 no es igual a round de T2 que en esta posición que sería 0. Entonces, esta muestra quiere decir que no es entera, entonces se elimina. Lo mismo, 0,5 no es igual a 1, se elimina. 0,75 no es igual a 1, se elimina. Y 1, si es igual a 1, se deja. Que eso fue lo que pasó con x. Y vamos a ver ese x1 nuevo que llamamos. Vamos a llamar a x primero para verlo. Y a x1, miren lo que pasó. X anteriormente tenía el valor de 2, menos 3, menos 2, 1 y 2. Y ahora solo se mantiene la amplitud en el primer valor. El resto se eliminaron y se mantiene la última. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer, muchachos. Entonces, de esta manera, chicos, ustedes eliminan las muestras y solamente les aparece las muestras que sí están en valores enteros en eje temporal. ¿Listo, muchachos? Eso sería todo.